Bienvenidos amantes de lo desconocido a una nueva inmersión en las profundidades de la historia. Prepárense para explorar el misterio que envuelve uno de los eventos más oscuros de finales del siglo XX. La masacre del Instituto Columbine, Un escalofrío recorre la historia de este tranquilo suburbio de Colorado, donde la violencia irrumpió el 20 de abril de 1999. dejando tras de sí un rastro de dolor Confusión. y preguntas que aún resuenan en los pasillos del tiempo. 2 estudiantes y un profesor. Víctimas inocentes de un acto de barbarie que conmocionó al mundo. 2 estudiantes de último año. Eric Harris y Dylan Klebold, Los nombres que se grabaron a fuego en la memoria colectiva. como espectros de una tragedia que aún busca respuestas. Es como si un velo de misterio se extendiera sobre Columbine. Las motivaciones de los perpetradores, Un enigma que nos atrapa. una oscuridad que nos invita a explorar los recovecos de la mente humana. A buscar las piezas que faltan en este rompecabezas macabro. ¿Qué llevó a estos dos jóvenes aparentemente normales a planear y ejecutar una masacre de tal magnitud? Para intentar desentrañar este enigma debemos adentrarnos en los antecedentes de la tragedia. Como detectives que siguen las huellas de un fantasma. Empecemos por un detalle que en retrospectiva resulta escalofriante. La página web de Eric Harris, Un espacio virtual que en sus inicios parecía un simple pasatiempo. pero que con el tiempo se transformó en un reflejo de la oscuridad que crecía en su interior. Imagine en 1966, Eric crea una página web. Un lugar donde compartir niveles creados para el videojuego Doom. Parecía inofensivo, ¿verdad? Un joven compartiendo su pasión con el mundo. Pero tras esa fachada de normalidad se escondía algo mucho más siniestro. La página web de Harris se convirtió en un diario de odio. Un desahogo virtual para su creciente rabia y frustración con el mundo. Sus publicaciones llenas de amenazas veladas revelaban una mente perturbada. Se obsesionaba con la violencia. No eran simples palabras. Eran los primeros indicios de la tormenta que se avecinaba. Esas entradas del blog, al leerlas, ahora sabiendo lo que sucedió después, se erizan los pelos de la nuca. Escribía con detalle cómo fabricar explosivos. Elaboraba listas de personas a las que consideraba sus enemigos. Una espiral de odio que se intensificaba con cada publicación. Un grito silencioso que, por desgracia, nadie escuchó a tiempo. Aquí entra en escena Brooks Brown. Un ex amigo de Dylan Klebold, quien recibió la dirección de esta página web, La curiosidad lo llevó a adentrarse en ese laberinto virtual. donde descubrió un horror que lo dejó petrificado. Brooks, horrorizado por lo que había visto, alertó a las autoridades. Un rayo de luz en la oscuridad. Una oportunidad para detener la tragedia antes de que ocurriera. La oficina del sheriff del condado de Jefferson investigó el sitio web de Harris, E incluso redactaron una solicitud de orden de registro para su casa. pero por alguna razón nunca se llevó a cabo. Esa solicitud de orden de registro desaparecida como un documento fantasma. Se convirtió en una de las grandes incógnitas del caso. ¿Qué información contenía? Podría haber arrojado luz sobre las intenciones de Harris y Klebold, Preguntas que aún resuenan en los pasillos de Columbine. como ecos de un pasado que se niega a ser olvidado. Un año antes de la masacre, un nuevo capítulo en esta historia de sombras. Harris y Klebold son arrestados por robar herramientas de una camioneta, Un delito menor que sin embargo abre una nueva ventana a sus mentes perturbadas. a pesar de que durante el programa de rehabilitación para jóvenes infractores, Se encontraron evidencias de las tendencias violentas de Harris. ambos fueron liberados antes de tiempo. Un error fatal. Una oportunidad perdida. Si analizamos los diarios de Harris y Klebold, Encontramos un mapa de su descenso a la oscuridad, una mezcla de odio, nihilismo y fascinación por la muerte. que se extendía como una mancha de tinta sobre sus páginas. Sus palabras frías y calculadoras. Revelaban sus planes para un ataque mucho mayor. Columbine no era el final. Era solo el principio. Soñaban con superar el atentado de Oklahoma City. Ansiaban dejar una marca imborrable en la historia. Una masacre que quedara grabada en la memoria colectiva. No buscaban solo la muerte, Buscaban la infamia. la inmortalidad a través del horror. Y en las cintas del sótano, grabadas en la intimidad de su guarida, Los vemos presumir de su arsenal. explicar con detalle cómo fabricaban bombas. Sus rostros iluminados por una siniestra determinación. Revelan la magnitud de su locura. En sus mensajes de despedida, piden perdón a sus familias. Pero sin mostrar un ápice de remordimiento por sus actos. Una dicotomía escalofriante. Un último acto de crueldad antes de desatar el infierno. El 20 de abril de 1999 amanece como un día cualquiera en Littleton, Colorado. El sol brilla. Los pájaros cantan. La vida sigue su curso. Pero en el Instituto Columbine la tragedia acecha en las sombras, a punto de desatar su furia. Es casi mediodía. 2 bombas de propano colocadas estratégicamente en la cafetería esperan el momento preciso para detonar. Un infierno contenido en 2 simples cilindros.
Una trampa mortal que podría haber multiplicado la tragedia. Imaginen la devastación. El horror. Si ese plan hubiera funcionado. Pero el Perfecto. destino, quizás un fallo técnico, interviene. Las bombas no detonan. Un alivio momentáneo. Un respiro en medio de la tormenta que se avecina. Sin embargo, la tragedia ya ha comenzado a escribir su guión. Antes de entrar en la escuela, Harris y Klebold colocan una bomba en un campo cercano. una distracción. Una cortina de humo para su macabro plan. La bomba explota parcialmente, Un estruendo que rompe la aparente calma. pero no logra su objetivo principal. Desviar la atención de las autoridades. El telón se levanta. La función está a punto de comenzar. A las 11:19 de la mañana, Eric y Dylan, armados hasta los dientes, salen de sus coches y se dirigen hacia la entrada principal del instituto. Sus rostros antes ocultos tras la máscara de la normalidad. Ahora reflejan la frialdad de sus intenciones. La masacre de Columbine está a punto de comenzar. Lo que sigue a continuación son 49 minutos de terror. Un infierno desatado en los pasillos de un instituto. Los primeros disparos resuenan en el exterior cerca de la entrada oeste. 2 estudiantes Rachel Scott y Richard Castaldo, almuerzan tranquilamente en el césped. ajenos a la pesadilla que se cierne sobre ellos. Las balas los alcanzan por sorpresa. Rachel muere en el acto. La primera víctima de una larga lista. Richard, gravemente herido, lucha por su vida. En el instituto la confusión reina. Muchos estudiantes creen que se trata de una broma pesada, Un juego macabro. pero la realidad es mucho más siniestra. Harris y Klebold, con una frialdad inhumana, se mueven por los pasillos como espectros de la muerte. Disparan indiscriminadamente, Sin piedad. alimentando su sed de sangre con cada víctima que cae. Dave Sanders, un profesor que se da cuenta rápidamente de la gravedad de la situación, Intenta alertar a los demás. guiar a los estudiantes hacia la salida. Un acto de heroísmo que le costará la vida. La policía llega al instituto, Las sirenas rompen el silencio. pero el horror ya ha tomado el control, Harris y Klebold, con su macabro plan en marcha, se dirigen a la biblioteca, donde decenas de estudiantes se han refugiado bajo las mesas. buscando una protección que no existe. Imaginen el miedo. La sensación de estar atrapados en una jaula con 2 bestias sedientas de sangre. Lo que ocurre en la biblioteca durante los siguientes 20 minutos desafía cualquier explicación racional. Es un descenso a los infiernos. Un escenario de horror donde la muerte juega a ser Dios. Harris y Klebold disparan a sangre fría, matando a 10 estudiantes e hiriendo a otros 12, Se mueven entre las mesas, burlándose de sus víctimas. jugando con sus vidas como si fueran marionetas. Algunos testigos afirman que los asesinos preguntaban a sus víctimas si creían en Dios antes de dispararles. Un detalle escalofriante que, de ser cierto, añade una capa aún más siniestra a la crueldad de sus actos. Un intento de justificar su barbarie. Un juego perverso con la fe de sus víctimas. Tras la masacre en la biblioteca, Harris y Klebold deambulan por el instituto durante unos minutos, disparando esporádicamente. como si buscaran más víctimas para saciar su sed de sangre. Finalmente regresan a la biblioteca. El escenario de su último acto. Allí, rodeados por los cuerpos de sus víctimas. Se quitan la vida. Un final trágico, Un acto de cobardía que pone fin a la pesadilla. pero que deja atrás de sí un mar de preguntas sin respuesta. La masacre de Columbine conmocionó al mundo entero. Era difícil de comprender cómo 2 jóvenes aparentemente integrados en su comunidad podían albergar tanto odio y ser capaces de tanta violencia. ¿Qué demonios se escondía tras esas máscaras de normalidad? ¿Qué los había llevado a cometer semejante atrocidad? Las autoridades se volcaron en la investigación, Buscando respuestas entre los escombros. tratando de reconstruir el rompecabezas de la mente de los asesinos. Se analizaron sus diarios, sus videos, sus páginas web, sus relaciones personales, sus historiales médicos. Cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre sus motivaciones, Se habló de bullying, de la influencia de los videojuegos violentos, de la falta de control de armas. de problemas mentales no diagnosticados. Se buscaron culpables, Se intentaron encontrar explicaciones, una lógica para lo ilógico. pero la realidad es que, a pesar de todos los esfuerzos, Las motivaciones de Harris y Klebold siguen siendo un misterio. es posible que nunca lleguemos a comprender completamente qué les llevó a cometer un acto tan terrible. Eran monstruos disfrazados de adolescentes. Víctimas de una sociedad enferma. O simplemente 2 almas perdidas en un laberinto de odio y desesperación. Columbine se convirtió en una herida abierta en el alma de América, una cicatriz que nos recuerda la fragilidad de la vida. La oscuridad que puede acechar en los corazones de aquellos que parecen normales. Fue un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de la violencia escolar. Un aldabonazo que despertó a la sociedad de su letargo.
obligándola a confrontar una realidad. Que muchos preferían ignorar. A raíz de la tragedia se desató un debate nacional sobre el control de armas, La seguridad en las escuelas. la importancia de la salud mental, Un debate que aún continúa. buscando respuestas en un laberinto de opiniones y soluciones. Se implementaron medidas de seguridad más estrictas en las escuelas de todo el país. Como si se intentara construir una fortaleza contra el horror, Detectores de metales. cámaras de vigilancia, Mochilas transparentes. Simulacros de tiroteo. Un arsenal de medidas para intentar prevenir una nueva tragedia. Pero ¿es suficiente? ¿Podemos realmente blindar a nuestros hijos contra la locura? La respuesta, por desgracia, no es sencilla. No hay una fórmula mágica, una solución única que nos proteja de la oscuridad. Prevenir la violencia escolar requiere un enfoque integral, Una red que abarque desde la educación en valores hasta la atención psicológica. pasando por un control más estricto del acceso a las armas. Es una batalla que se libra en muchos frentes, una lucha constante contra los demonios que acechan en las sombras, Columbine nos recuerda que la violencia no es un problema ajeno. algo que ocurre en otros lugares a otras personas, es un monstruo que se esconde en nuestro propio jardín. una amenaza que puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar, Es necesario que seamos conscientes de esta realidad, que estemos atentos a las señales. que no miremos hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. La indiferencia es un caldo de cultivo para la violencia. Un terreno fértil donde las semillas del odio pueden germinar. La masacre de Columbine nos dejó un legado de dolor, una herida que aún no ha cicatrizado. Pero también nos dejó una lección, una llamada a la acción que no debemos ignorar. Es la hora de construir una sociedad más justa, más compasiva, más humana, Una sociedad donde la violencia no tenga cabida, donde los jóvenes puedan crecer en un entorno seguro. donde la vida sea siempre el valor supremo, Un mundo donde la palabra Columbine no evoque el horror. sino la determinación de crear un futuro mejor. Cerramos esta inmersión en las profundidades de la tragedia de Columbine. Con un sentimiento de tristeza, pero también con una esperanza. La esperanza de que el recuerdo de las víctimas nos impulse a construir un futuro donde la violencia Sea solo un mal recuerdo, una sombra del pasado que no debe volver a oscurecer nuestro presente.